Bienvenido. En este tutorial hablaremos sobre otras propiedades de la transformada de Laplace. La primera propiedad a estudiar es la derivada de la transformada. Entre las propiedades de la transformada de Laplace que estudiaremos, hay dos propiedades que tienen nombres muy similares: derivada de la transformada y transformada de la derivada. En este caso vamos a estudiar la derivada de la transformada. Recordemos que si f de t es una función por tramos o por trozos definida para los t mayores o iguales que 0, f de s, por notación, viene representando la transformada de Laplace de la función f de t. Entonces, la transformada de Laplace de t a la n por f de t, con n variando de 1, 2, 3 en adelante, es igual a menos 1 a la n por la derivada enésima respecto a s de f de s. Como se dan cuenta, como perciben en la propiedad, estamos derivando recursivamente la transformada de Laplace de f de s. Véase que aquí la propiedad recibe ese nombre de derivada de la transformada porque estamos calculando o podemos calcular la derivada enésima de la función f de s siempre y cuando la derivada de la transformada de Laplace exista hasta al menos de orden n. ¿Okay? Las n derivadas existan, es decir, exista la derivada de orden 1, de orden 2, de orden 3 y así sucesivamente. Esta forma directa tiene o se puede enunciar una forma inversa de la transformada de Laplace. Esta forma inversa no está enunciada en el texto del Denis Silv porque es un poco impráctica, puesto que la transformada inversa de dicha transformada de Laplace debe expresarse en términos de las derivadas de una transformada. Y esto no es usual. Por lo general no trabajamos con la derivada de una transformada, pero sí puede ser útil en algunos casos cuando no conocemos o no vemos otra propiedad que podamos emplear. Puede servir como alternativa. ¿Cómo se enuncia la forma inversa de la derivada de la transformada? Tomamos transformada inversa a ambos lados. Entonces obtenemos t a la n por f de t es igual a la transformada inversa de menos 1 a la n por la derivada enésima respecto a s de f de s. Si ahora reescribimos las propiedades, pero ahora leyendo de izquierda a derecha, tomando o colocando a la izquierda lo que es la transformada inversa de la transformada de Laplace, tenemos que transformada inversa de menos 1 a la n por la derivada enésima respecto a s de f de s es igual a t a la n por f de t, con n tomando valores de 1, 2, 3 en adelante. De esta manera, como lo vemos en la forma inversa, podemos calcular la transformada inversa de una derivada de una cierta expresión. En nuestro primer ejemplo, queremos evaluar la transformada de Laplace de t a la 2 por el seno hiperbólico de t. En este caso, vamos a emplear la propiedad de la derivada de la transformada, puesto que queremos evaluar la transformada de una función potencia por otra función. Recordemos que las funciones potencia tienen base variable, en este caso t, exponente constante, 2. Para evaluar la transformada de Laplace de t a la 2 por el seno hiperbólico de t, usando la propiedad de la derivada de la transformada, decimos que esto es igual a menos 1 elevado a la 2 por la derivada segunda respecto a s de la transformada de Laplace del seno hiperbólico de t. Esto implica que hay que derivar 2 veces consecutiva la transformada de Laplace del seno hiperbólico de t.
La transformada de Laplace del seno hiperbólico de t es igual a 1 entre s cuadrado menos 1. Por tanto, la expresión anterior se reescribe como menos 1 elevado al cuadrado por la derivada segunda respecto a s de 1 entre s cuadrado menos 1. Derivamos la primera vez. Derivando 1 entre s cuadrado menos 1, ya sea usando la regla de la cadena o la regla del cociente, obtenemos. Si usamos la regla de la cadena, 1 entre s cuadrado menos 1 se escribe como s cuadrado menos 1 a la menos 1. Entonces, eso es igual a menos s cuadrado menos 1 a la menos 2 por la derivada interna, que es 2 veces s. En otras palabras, menos 2 veces s entre s cuadrado menos 1 elevado al cuadrado es la primera derivada de la transformada del seno hiperbólico de t. Derivamos ahora esta expresión. Ahora necesariamente debemos emplear regla del cociente. El primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado entre el segundo elevado al cuadrado. Y una vez que simplificamos, obtenemos 6s cuadrado más 2 entre s cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Como ejemplo número 2, vamos a evaluar la transformada inversa de s entre s cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Para ello, vamos a emplear la forma inversa de la derivada de la transformada de Laplace. S entre s cuadrado más 1 al cuadrado, si observamos, se puede integrar respecto a s y obtener una primitiva fácil de manejar, puesto que denominador s cuadrado más 1, esto elevado al cuadrado. Si nosotros notamos la base, s cuadrado más 1, es un polinomio de grado 2 y numerador, s es un polinomio de grado 1. Entonces, el numerador es la derivada de s cuadrado más 1, salvo constante. Entonces, la integral de s entre s cuadrado más 1 elevado al cuadrado por el diferencial de s es igual a 1/2 de du entre u al cuadrado. Usando el cambio u igual a s cuadrado más 1, du va a ser igual a 2 veces s de s, esto es, du entre 2 es s por ds. De esta manera, la primitiva de esta expresión es 1/2 que multiplica a menos 1 entre s cuadrado más 1. Para reescribir la expresión que queremos determinar su transformada inversa de s entre s cuadrado más 1 al cuadrado, la podemos reescribir como la derivada respecto a s de menos 1 entre 2 veces s cuadrado más 1. Una vez reescrita de esta manera, podemos usar la forma inversa de la transformada de Laplace. Véase que en este caso solo hemos derivado una sola vez, puesto que es una derivada de orden 1. Entonces, esto es igual a 1/2 de transformada inversa de menos 1 por la derivada respecto a s de 1 entre s cuadrado más 1. Véase que para aplicar la forma inversa, reajustamos o reescribimos la derivada respecto a s de menos 1 entre 1/2 de s cuadrado más 1 en términos de la propiedad que queremos evaluar. Entonces, sacamos de la transformada, puesto que la transformada inversa también es lineal, 1/2 y mantenemos el menos 1. Ese menos 1 es un menos 1 elevado, por supuesto, a la 1, puesto que la derivada es de orden 1. De la derivada respecto a s de 1 entre s cuadrado más 1. Y usando la propiedad de la transformada inversa de la derivada,
un medio de la transformada inversa de menos 1 por la derivada respecto a s de 1 entre s cuadrado más 1 es un medio por t por el seno de t. De esta manera, f de t es igual a un medio de t por seno de t. Otra propiedad a estudiar es la transformada de una función periódica. Como siempre, vamos a asumir que f de t es una función continua por tramos en el intervalo de 0 a infinito y que es de orden exponencial, como una condición suficiente para la existencia de la transformada de Laplace. Adicionalmente, la función tiene que ser periódica, de periodo t. Recordemos que la función es periódica siempre y cuando esta función o la gráfica de la función se repite cada cierto periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo lo denotamos en este caso con la letra T mayúscula. Entonces, la transformada de f de t es igual a 1 entre 1 menos e a la menos s de t mayúscula de la integral de 0 a t mayúscula de e a la menos s de t por f de t de t. Como ejemplo, vamos a evaluar la transformada de Laplace de f de t, siendo f de t una función continua por tramos, como observamos en la figura de la derecha, definida a la derecha del eje real para los t mayores que 0, mayores iguales que 0, y adicionalmente periódica. Observemos que entre 0 y a, la función toma el valor constante 1. Entre a y 2a, el valor menos 1. Entre 2a y 3a vuelve a repetirse el segmento de recta. Es una constante igual a 1. Entre 3a y 4a, la función toma el valor de menos 1 y así sucesivamente. Notemos que a pesar de que el ejercicio no nos da de manera directa el periodo de la función, sabemos gráficamente que cada intervalo de longitud 2a se repite la gráfica de la función. En el intervalo entre 0 y 2a tenemos un segmento de recta entre 0 y a que toma el valor 1 y entre a y 2a que toma el valor menos 1. En el intervalo entre 2a y 4a, intervalo de longitud 2a, puesto que 4a menos 2a es igual a 2a, se repite la misma gráfica y así sucesivamente. Por tanto, el periodo de esta gráfica o de esta función periódica es 2 veces a. De esta manera, la transformada de Laplace de f de t, usando la propiedad anterior, la propiedad antes enunciada, es igual a 1 entre 1 menos e a la menos 2 veces a por s, por la integral entre 0 y 2a de e a la menos s de t por f de t de t. Esta integral definida entre 0 y 2 veces a se puede dividir o subdividir en dos integrales definidas, una entre 0 y a, cuya función f de t toma el valor 1, y una entre a y 2a, cuya función f de t toma el valor menos 1. De esta manera, la integral entre 0 y 2a de a la menos s de t por f de t de t se reescribe como la integral entre 0 y a de a la menos s de t de t menos la integral entre a y 2a de e a la menos s de t de t. Ambas integrales son integrales prácticamente inmediatas, salvo un pequeño cambio de variable que podemos efectuar mentalmente. Una vez que evaluamos la primitiva o calculamos la primitiva, e a la menos s de t
tiene como primitiva menos 1 entre S por E a la menos S de T. Todo esto debe estar evaluado entre 0 y A. De la misma manera para la segunda integral. Usando el teorema fundamental del cálculo, nos quedaría primitiva evaluada en el límite superior menos 1 entre S por E a la menos S por A o menos A por S, más 1 entre S de E a la menos S por 0. E a la 0 es 1, entonces nos quedaría 1 entre S. Menos por menos es más en nuestro segundo sumando. Evaluando primitiva en el límite superior, nos quedaría 1 entre S por E a la menos 2 veces A por S. Menos, el menos del teorema fundamental del cálculo, 1 entre S por E a la menos S por A. A continuación, sumamos términos semejantes. Menos 1 entre S por E a la menos A de S, menos 1 entre S por E a la menos A de S es igual a menos 2 veces o 2 entre S de E a la menos A de S. 1 entre S por E a la menos 2 veces A por S no tenemos con quién sumarlo, lo dejamos así. De la misma manera con 1 entre S. Si ordenamos la expresión, nos va quedando 1 entre S por E a la menos 2 veces A por S, menos 2 entre S por E a la menos A por S, más 1 entre S. Los tres sumandos tienen en común 1 entre S. Sacamos factor común a 1 entre S. Nos va quedando 1 entre 1 menos E a la menos 2 veces A por S por 1 entre S, que multiplica a E a la menos 2 veces A por S menos 2 veces E a la menos A por S más 1. La expresión que tenemos dentro del corchete puede ser reescrita como E a la menos A de S, todo eso elevado al cuadrado, menos 2 veces E a la menos A de S más 1. Esta expresión es un producto notable de la forma E a la menos A de S por menos 1 elevado al cuadrado. De esta manera, la transformada de f de t es 1 entre 1 menos E a la 2 veces A por S por 1 entre S por E a la menos A de S menos 1 elevado al cuadrado. Esta expresión puede simplificarse. Para simplificar, el denominador 1 menos E a la menos 2 veces A por S es una diferencia de cuadrados, puesto que puede reescribirse como 1 al cuadrado menos E a la menos A de S elevado al cuadrado. Toda diferencia de cuadrado puede escribirse como una diferencia por una suma. Esto es, el denominador puede reescribirse como 1 menos E a la menos A de S por 1 más E a la menos A de S. De esta manera, en la expresión E a la menos A de S menos 1 al cuadrado entre S por 1 menos E a la menos A de S por 1 más E a la menos A de S, puede simplificarse. Para simplificar uno de los términos o uno de los factores del denominador con el factor del numerador, debemos sacar factor común, ya sea al numerador o al denominador. Si sacamos factor común al denominador, 1 menos E a la menos A de S, puede reescribirse como menos E a la menos A de S por menos 1. De esta manera, ahora se puede cancelar uno de los factores del numerador con el factor del denominador, quedándonos como transformada de f de t E a la menos A de S menos 1 entre S por 1 más E a la menos A de S. En cuanto a la convolución, si f de t y g de t son funciones continuas por tramos o por trozos en el intervalo de 0 a infinito, entonces existe un producto especial que lo denotamos f estrella g,
Esto se denota F o se lee F convolución G. Se denota con una estrella, un asterisco, F asterisco G. Y ese F asterisco G se lee F convolución G y se define como la integral entre 0 y t de F de tau por G de t menos tau por el diferencial de tau. Veamos entonces ahora el teorema de la convolución. Si f de t y g de t son funciones continuas por tramos o por trozos en el intervalo desde 0 en adelante y de orden exponencial como condición suficiente para la existencia de la transformada de Laplace, entonces la transformada de Laplace de f convolución g es igual a la transformada de f de t por la transformada de g de t. Esto es f de s por g de s, transformada de f de t por la transformada de g de s. De la misma manera que en la propiedad anterior, podemos establecer la forma inversa del teorema de la convolución. Esto es, transformada inversa de f de s es igual a f de t. Transformada inversa de g de s es igual a g de t. Entonces, la transformada inversa de el producto de dos transformadas es f convolución g, siendo f convolución g la integral definida que antes definimos. Por ejemplo, vamos a evaluar la transformada de Laplace de la integral entre 0 y t de seno de tau por el coseno de t menos tau por el diferencial de tau. La expresión que tenemos entre llaves, la integral entre 0 y t de seno de tau por coseno de t menos tau por d tau, no es otra cosa que la definición de convolución, esto es, seno de t convolución coseno de t. De esta manera, esto puede reescribirse como la transformada del seno de t convolución coseno de t. La transformada de la convolución, de acuerdo a la propiedad anterior, es el producto de las transformadas, esto es, transformada del seno de t por transformada del coseno de t. La transformada del seno de t es 1 entre s cuadrado más 1. La transformada del coseno de t es s entre s cuadrado más 1. Por tanto, la transformada de la integral entre 0 y t de seno de tau por coseno de t menos tau de tau es s entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Como consecuencia del teorema de la convolución, vamos a plantear, a enunciar lo que es la transformada de la integral. Si f convolución g es igual a la integral entre 0 y t de f de tau por g de t menos tau, f convolución 1 es igual a la integral entre 0 y t de f de tau de tau. De esta manera, si usamos el teorema de la convolución como una consecuencia del mismo o como una especie de corolario, la transformada de la integral entre 0 y t de f de tau es igual a la transformada de f convolución 1. Esto es, transformada de f de t por la transformada de 1. La transformada de 1 es 1 entre s, por tanto, transformada de f de t por transformada de 1 es f de s entre s. De esta manera, la transformada de una integral, la integral entre 0 y t de f de tau, es igual a f de s entre s, siendo f de s la transformada de la función del integrando. Como ejemplo, tenemos que evaluar la transformada de la integral entre 0 y t de coseno de tau de tau. De acuerdo a la propiedad anterior, esto es la transformada del coseno de t entre s, esto es, s entre s cuadrado más 1 entre s.
Haciendo doble C, obtenemos S entre S por S cuadrado más 1 y simplificando 1 entre S cuadrado más 1. De la misma manera que en los casos anteriores, vamos ahora a enunciar la forma inversa de la transformada de la integral. Transformada inversa de f de s entre s es la integral entre 0 y t de f de tau de tau. Si tenemos entonces la transformada inversa de 1 entre s por s menos 1, aprovechándonos del hecho de que el denominador se expresa como un producto de dos factores y uno de estos factores es precisamente s, reescribimos 1 entre s por s menos 1 como 1 entre s menos 1 entre s. De esta manera, la transformada inversa de 1 entre s menos 1 entre s no es otra cosa que la integral entre 0 y t de la transformada inversa de 1 entre s menos 1, la cual es igual a e evaluado en tau por el diferencial de tau, puesto que el diferencial de la integración o la variable de integración es la t.